las palabras, las frases, intentar entender textos que después se podrán leer solos, por ejemplo, ¿no? Pero hay un trabajo ahí de aprendizaje de lengua que los niños saben que están aprendiendo a leerlo, no están disfrutando el cuento ahí, lo están disfrutando, pero porque lo están aprendiendo a leer, pero el objetivo ahí es fijarse en esas palabras que nos están dando el cuento, pero que lo estamos trabajando porque estamos aprendiendo a leer, ¿no? También puede haber una lectura individual o a veces nos ha funcionado mucho mejor por parejas en un tiempo creciente que puede ser pues 5 minutos o puede ir pues 10 minutos, un cuarto de hora, media hora. Se puede haber un tiempo creciente mientras los niños aprenden a concentrarse, a estar, a relacionarse con el libro, a que cada vez entienden más el libro. Saber estar con el libro es algo que se aprende. Hay una investigación inglesa, por ejemplo, con el cuento este de la oruga glotona, no sé si lo habéis visto, que es una oruga que va pasando por los agujeros. Bueno, la oruguita glotona, que es un cuento muy famoso en Gran Bretaña, hicieron una investigación viendo cómo los adultos, es un cuento para niños muy pequeños, pues un cuento con tapa dura y un dedito que puedes meter por los agujeros. ¿Cuánto tiempo dedicaban los adultos a contar ese cuento a los niños? Y había adultos que tardaban 1 minuto, no sé si eran 16 segundos, y otros adultos que tardaban un cuarto de hora. Claro, entre los unos y los otros no hay color en la cantidad de detalles, de interpretaciones, de juegos con el niño, de cómo estaban con él y cómo disfrutaban juntos ese cuento. Bueno, pero eso se aprende. Los niños al principio también hacen así y se ha acabado el cuento y pues quiero otro, o se levantan a coger otro. Bueno, eso se va aprendiendo. Entonces hay todo un aprendizaje de la calma, de la observación, del no pasar la página hasta que lo has visto bien, y eso se va cultivando. Si esa actividad de lectura tranquila, progresivamente aumentada en el tiempo, es a la vez el rincón de biblioteca, el tiempo de lectura individual, el momento donde se van a prestar los libros para llevarse o los niños se los van a recomendar, pues todo eso va aumentando el tiempo, claro, dedicado a eso. Ese compartir los libros, ese discutirlos, ese argumentarlos, ese incluso pues presentar, en una clase se apuntan en una lista los que quieren presentar libro esa semana, ¿no? Entonces solo pueden ser un par, ¿no? En esa semana. Entonces uno presenta el libro, lee un trocito o se ha pensado 3 argumentos para recomendarlo, para decir que nadie jamás se le ocurra repetir su equivocación, lo que sea, ¿no? Pero hay como un ritual importante de que uno va a hablar a los demás sobre eso. También hemos hecho esta actividad que en realidad recogimos de unas educadoras americanas, que son entrevistas quincenales de muy pocos minutos del alumno con el maestro sobre los libros que ha mirado o leído. ¿Cómo lo sabes? Porque apunta, en un cuaderno cada niño va apuntando todos los libros que lee, todos los libros que termina, ahí los va apuntando el título. Y después el título y el autor, y la ficha se puede ir complicando. Entonces hay un momento, que puede ser pues, cada 15 días, en que el maestro y el niño miran juntos la libreta. Si es para evaluar, si el niño siente que está pasando un examen, entonces mejor no hacerlo, porque eso no es para eso. Eso es para comentar, pues, pues sí que has leído, y te leíste este, pues este es muy difícil, ¿lo llegaste a terminar? ¿O qué pasó con este? ¿Qué te gustó? O sea, es para tener un referente objetivo para comentar con él. Tiene que ser algo como que los niños desean hacer, porque de pronto su lectura es como valorada, es atendida, y de pronto les importa hablar de su lectura con el maestro. Si no es así, si les da miedo hablar de eso, si no quieren, si les da vergüenza, entonces es que esa actividad no funciona. O sea, funciona solo en positivo, cuando es un momento en que ellos les presta atención realmente a su lectura.
Bueno, también el usar las formas de uso de la literatura, las formas sociales de uso. Por ejemplo, ir a la biblioteca del centro o a la biblioteca del pueblo, hacer una visita para ver cómo funciona, cómo está organizada, para romper el hielo de entrar en esos espacios, porque a todo el mundo le asusta entrar en espacios en los que no ha entrado nunca y no sabe cuáles son las reglas, ¿no? Uno tiene que callar, uno tiene que saber que cuando va a una librería las novedades están encima de la mesa y en cambio los otros están en el estante. Bueno, cosas muy obvias que los niños no saben porque no han nacido sabiendo eso, ¿no? A veces pongo el ejemplo de una niña que una vez me sorprendió mucho porque me devolvió un libro diciendo que no se entendía nada y no podía ser para esa niña, ¿no? Y de pronto lo que pasaba es que había un prólogo en ese libro y ella había empezado el libro leyendo un prólogo que estaba dirigido a los niños que lo leyeran, pero con lo cual tampoco era una cosa detonante, pero claro, era muy raro, ¿no? Y claro, es que ella no sabía que un prólogo existía, de pronto si el libro empezaba así. Y claro, o sea, no nos damos cuenta a veces de qué es lo que las convenciones que rigen el uso social de la literatura, las librerías, las bibliotecas, y que los niños desconocen. También, bueno, toda la cuestión de edición, de sus cuentos, de su escritura. La escritura y la lectura son dos cosas que deben ir muy relacionadas y que ahora hay muchas formas de hacerlo, muchas formas de edición, porque lo digital nos facilita mucho estas cosas. Ese programa de préstamo a las familias. Y también todo el fomento de juicio crítico, no solo sobre cada libro, la interpretación, lo que les ha gustado, sino también cómo son los libros. Por ejemplo, vamos a clasificarlos en la biblioteca del aula de distintas maneras, por autores, por temas, por géneros. Entonces ellos también van entrando en la idea de cómo son los libros, cómo se clasifican los libros, qué metalenguaje se utiliza para hablar de los libros. O también el grado de dificultad. Ellos tienen el poder que les da sobre el libro el decir, bueno, me has costado, pero yo te voy a poner tal nota, no voy a ponerte que cuestas mucho de leer, ¿no? Ese poder decir su opinión en su cuaderno de lectura o dictarla al maestro para que lo cuente o poner pues, una cruz en un mural que tengamos con nuestros libros y los niños, y entonces uno va poniendo ahí sus cruces y con una simple ojeada uno ve que ha leído y que le ha gustado. Bueno, hay muchas formas de eso, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta idea de cómo sirve la literatura, cómo son los libros para estas edades, cómo nos ayudan y cómo podemos ponerlos a ayudarnos en creando esas rutinas, planificando estas acciones. Eso es lo que quería exponeros como experiencias entre colegas. Muchas gracias. Gloria es egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en educación por Flaxo, en lectura y escritura, UNESCO, y magíster en análisis del discurso. Las experiencias de alfabetización están muy relacionadas, en los casos que vamos a ver, con la literatura, y con no cualquier literatura, sino con la literatura tradicional, canónica, de libros, digamos, de autores clásicos y de artistas plásticos. O sea, no de cualquier autor, sino libros considerados literarios, libros artísticos. Desde 1996, la Asociación Internacional de Lectura, tanto como las currículas europeas, sobre todo la francesa, le dan una importancia crucial al manejo de literatura en el aula. Entonces hay que enunciar que la literatura fundamentalmente está asociada a los procesos psicológicos superiores avanzados, de los que habla Vygotsky. Los delfines también tienen esos pensamientos psicológicos, pero no tienen avanzados, no acceden al arte, a la escritura. Entonces, digamos, tanto para Vygotsky como para toda la influencia que ha tenido Vygotsky después de los 80, digamos, después de la caída del muro, la literatura ocupa un lugar trascendental en la formación y sobre todo en la alfabetización. Bueno. Actividades que ellos, digamos, recomiendan es la lectura grupal
y la lectura con libros, digamos que en general son libros álbum, después yo les voy a mostrar algunos de estos libros, y básicamente la lectura con el maestro, la lectura grupal donde los chicos intervienen. La biblioteca contenía unos libritos con tramas sencillas y reiteradas, construidos con algunos diminutivos, oraciones sencillas, que por lo general enseñaban a los niños a recibir al hermanito. Eran como libros para ayudar a los chicos en la vida, digamos, a cómo estas cosas que tienen que ver más con la moral y con la formación ética y ciudadana, y no con la literatura. Entonces, como me pareció muy despectivo decir esta biblioteca no sirve, dije, bueno, esta es la biblioteca que es, digamos, la zona de desarrollo próximo para la vida. Vamos a usarla como eso, como lo que es. Y vamos a construir otra biblioteca, y se le pidió plata, antorchas, y se compraron libros álbum. El primer objetivo fue iniciar a los chicos en la literatura, no en valores, sino como arte. Corrernos de esa zona de desarrollo próximo que son los valores, para enseñarle a la gente cómo se tiene que comportar en la vida. Esos son valores que son libros que no son artísticos. Los libros artísticos son libros donde se nota que hay un trabajo con la retórica, con el arte, tanto en la ilustración como en el texto. El texto no es sencillo, con oraciones sencillas y diminutivos, sino que requiere de un lector que va incrementando sus capacidades. Bueno, entonces, vamos a definir un poco qué son los libros álbum, que es la herramienta con la que trabajamos. Son textos en los que las imágenes ocupan un lugar fundamental. Generalmente los libros álbum plantean una especie de relación compleja con el texto, es decir, no son libros ilustrados, sino son libros que están contando una historia, un relato en el texto, pero a la vez la ilustración, la imagen, muestra otras cosas que probablemente tengan que ver en parte con el texto, pero hay otras que no tienen que ver con el texto. Están planteando conflictos están exigiendo un lector que no crea necesariamente en lo que dice el texto, es decir, un lector como necesitamos ahora, ¿sí? Un lector complejo que desconfíe. Son textos que provocan extrañamiento, no aletargan los sentidos. Recordemos que los formalistas rusos habían definido la literatura como extrañamiento, como desautomatización de la percepción, no como lo cotidiano. Hay algo que me molesta. Entonces, hablamos de una relación compleja de lenguajes, una lectura que pone en juego generalmente dos elementos que son el texto y la imagen, y a veces pone en cuestión problemas de edición. Por ejemplo, el libro puede tener, es decir, esto tiene sentido en la historia, que empiece así, que estas páginas no estén en blanco, ¿sí? O que aquí aparezca este sombrero, también va a tener una importancia en la historia, después lo vamos a ver, o que las letras sean distintas entre sí. Va a tener un papel fundamental eso en la historia, porque cada personaje va a hablar con una letra, ¿sí? Es decir, las cuestiones de edición también implican significado, o sea que el lector tiene que estar ahí como atento. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros adherimos a este tipo de lectura? Digamos, desde una mirada vygotsquiana, es un lector que estaría desarrollando su inteligencia, en tanto tendría que leer en forma atenta y desconfiada. Hay una situación que se suscita, además, en los chicos que no están alfabetizados, y es una situación de paralelismo, porque yo soy el adulto y entonces me sé las palabras,
pero él se sabe las imágenes. Entonces se da una situación, todos sabemos que cuando no hay autoestima, generalmente no puede haber enseñanza, ¿no? Si no genero en el otro confianza y autoestima es muy difícil, sobre todo en un instituto de minoridad. Eso lo aprendimos allí, en que los chicos nos rechazaban. Tuvimos que generar primero confianza y autoestima en ellos. Entonces, con los chiquitos lo mismo, que ellos vean que además de estar aprendiendo, están viendo cosas y enseñándonos cosas de las imágenes, eso es importante porque nos coloca en un lugar más paralelo. Y además, digamos, estaría entonces la voz del niño, la voz del adulto y la voz de la literatura, que nunca es una sola voz diciendo lo que hay que decir, lo que hay que hacer, sino que es una multiplicidad de voces. Es decir, la literatura se define por polisémica, no porque me dice una verdad, sino porque puedo interpretar varias cosas. Bueno, entonces, me exige el uso de lo que Vygotsky llama herramienta semiótica. Cuantas más herramientas semióticas tengo yo para, digamos, mejor puedo entender el mundo y mi situación en el mundo. Básicamente acá también va a haber dos interpretaciones. Recordemos el concepto de fantástico que da Todorov, porque nos va a servir ahora para pensar en cómo leemos, cómo podemos leer esta historia. Entonces, lo que tenemos es, Todorov nos dice que el fantástico no es un género, sino un momento. Nosotros igual le vamos a llamar género, porque es muy complicado eso del momento. Entonces, es un género donde hay vacilación, es decir, donde se puede dudar de lo que dice o de cómo termina. La pregunta del fantástico es, ¿pasó lo que dice que pasó? Esto de continuidad de los parques, todo Cortázar menos Torito, menos Reunión, que es con el Che Guevara. Hay 3 o 4 cuentos de contexto realista. El que le dedica al Che, Torito y un par más, el del saxofonista Charlie Parker, el perseguidor. Pero todos los demás son fantásticos. Pasó lo que pasó, uno se pregunta cómo esto. El tipo se levanta a la mañana y dice que hubo un ruido bárbaro al lado de la habitación de él y el conserje le dice, pero si está desocupado. ¿De dónde partieron esos ruidos? Es eso que está muy cerquita de lo real, lo extraño, tan cerquita que nos da como impresión, ¿no? Y después dice Todorov que la diferencia con el extraño es que el extraño encuentra una explicación. El tipo... no, estoy pensando en el cuento que la chica se va muriendo y se va, ¿cómo se llama? El de Quiroga. El almohadón de plumas, que la explicación es científica. Había un bicho dentro de la almohada que le iba chupando la sangre. Si hay explicación, ya no es fantástico, sino extraño. Generalmente es interpretado, tiene dos elementos en la imagen, dos elementos que hacen que pueda hacer una interpretación u otra. Se los digo porque así ya sabemos cuál es la trampita del libro. Una es la luna y la otra es la sopa. La noche que Max se puso un traje de lobo y comenzó a hacer tareas de una y otra clase, su mamá le dijo, eres un monstruo. Y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche, en la habitación de Max, nació un bosque. Les aviso que tiene unos colores preciosos, pero no salieron. Y creció. Y creció hasta que el techo se cubrió de enredaderas y las paredes se transformaron en el mundo entero. Además, les quería comentar que la página va aumentando. Cuando empieza a decir que se convirtieron en el mundo entero, primero es un dibujito así, después el dibujo va creciendo a 2 páginas y se va ocupando todo. Y de repente apareció un océano y Max se marchó navegando en su bote a través del día y la noche, hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, estos emitieron unos horribles rugidos y crujieron sus afilados dientes
y se miraron con olor centelleantes y le mostraron sus horribles garras. Hasta que Max dijo, ¡quietos! Y los domó con el truco mágico de mirarlos fijamente a los ojos sin pestañear, y se asustaron tanto que dijeron que él era el monstruo más monstruo de todos. Y lo nombraron rey de todos los monstruos. Y ahora, gritó Max, que comiencen los festejos. «Basta ya», gritó Max, y ordenó a los monstruos que se fueran a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y deseó estar en un lugar donde hubiera alguien que lo quisiera más que a nadie. De repente, desde otro lado del mundo, le llegó un olor a comida y renunció a ser rey del lugar donde viven los monstruos. Los monstruos emitieron unos horribles rugidos y crujieron sus afilados dientes y lo miraron con ojos centelleantes y le mostraron sus terribles garras, pero Max subió a su bote, se despidió de ellos y navegó de regreso casi más de un año, por varias semanas y durante todo un día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde encontró su cena, que aún estaba caliente. Les decía que hay dos interpretaciones al menos, ¿no? Porque siempre puede haber un lector que encuentra otra. Por eso muchas veces el concepto de comprensión es muy relativo para estos libros. A mí me gusta hablar más de apropiación. La historia social de la lectura y la escritura plantea el problema de la apropiación. Dice, los lectores se apropian de los textos. La teoría literaria también, Barthes, la filosofía Ricoeur habla de esa apropiación. Este es un libro que provoca también extrañamiento de entrada porque es así chiquito, es bien chiquitito. Lo consiguen en el Eclipse y es muy barato. El señor rey. El segundo extrañamiento, podríamos decir, es que no hay verbos y sin embargo hay historia. No hay verbos. El rey de otro reino. El rey de otro reino. Él, me muero por ser rey. Es decir, si bien hay un verbo, está puesto en una construcción sustantiva, ¿no? Está sustantivado. Este libro, que es tan chiquito, les decía, provoca extrañamiento, además, al estar planteando un tema tan importante de una manera tan sencilla, tan artísticamente, ¿no? Entonces también es un texto que solemos usar en la capacitación. ¿Cuál era el objetivo de este trabajo? Sobre esto yo escribí un libro que se llama ¿Dónde está el niño que yo fui? Adolescencia, literatura e inclusión social. Y después, el año pasado, defendí la tesis que se llama Formas de apropiación de la literatura. Entonces iban en grupos de 4 o 5 alumnos, a todos los que son de varones, y allí llevaba cada uno una mochila con alrededor de 30 libros. O sea que circulaban entre 50 y 120 libros de buenos autores, libros potentes, muchos libros libros álbum y muchos libros con imágenes potentes, historietas. Estaba desde la biografía de Maradona hasta el diario del Che.
estaba desde Neruda, Benedetti, Julia Ochoa, que es una poetisa contemporánea de Barcelona, Alejandra Pizarnik, no sé, había todo. García Lorca, pero estaba Cortázar y estaba Borges, es decir, lo que nos planteamos es que fueran textos literarios y que fueran textos, salvo el de lo de Maradona, porque bueno, se engancharon muchísimo, con el Che también. Salvo esos dos textos, los demás en general fueron mucha historieta, pero de las buenas, con dibujos por ahí de artistas plásticos. El Eternauta también tuvo mucho éxito. Y el que tuvo más éxito en todos los años que venimos trabajando, a pesar de que son chicos distintos, es Oliverio Girondo. Bueno, nosotros vamos a ver acá, la propuesta era leer, no era que escribieran, no era, sino la propuesta era leer. Entonces, después de que los chicos leían, pasó, es decir, podían pasar varias cosas. Una de ellas era que leyeran con dificultad, entonces que le preguntaran a uno de los futuros docentes en letras, a ver, ¿me podés leer? ¿Qué dice acá? Cópiame. Bueno, en determinado momento, cuando empezó a circular más la poesía y nos dimos cuenta que agarraban más la poesía, la verdad que la poesía, voy a decir una cosa muy prosaica, nos dio resultado porque eran textos cortos. Eso es muy prosaico de mi parte, pero lo quiero decir porque funcionó, porque leían rápido y terminaban de leer y eso los entusiasmaba. El hecho de que lo terminaban el libro el mismo día, eso era maravilloso. Entonces, en determinado momento empiezan los chicos a decir, copiame algunas cosas que quiero regalarle a mi novia, copiame que es el Día de la Madre, vamos a hacer tarjetas. Los alumnos de letras empiezan en octubre, se brotan porque empiezan, al final no estamos enseñando literatura, sino haciendo tarjetas para el Día de la Madre. Y cuando llega Navidad pasa lo mismo, porque muchos terminan la práctica, pero se terminan quedando hasta fin de año para acompañar a los chicos. Bueno, la cosa es que allí lo que se da, y algún día yo quisiera escribir sobre esto, pero académicamente cuesta, es una situación afectiva importante. La experiencia larga, sobre todo la de 2006, que fue cuando yo hice la investigación con unos grupos específicos, lo que da como resultado es que los chicos terminan utilizando esas palabras diariamente, pero además reescriben, nosotros les pedimos, cuando empiezan a escribir, les damos un poema de Girondo y les preguntamos si lo quieren reescribir a su manera. Entonces, conocen ustedes Me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿sí? Este era un poema muy exitoso, pero a la vez vamos a ver cómo ese poema es esa neurosis que tiene el poeta burgués, es contradicha por los chicos que en realidad no les gusta que la mujer calle. ¿Se lee, chicos, de atrás? ¿Sí? Entonces lo que hizo Carlos fue un acto de apropiación. No sé qué entendió, pero se apropió. Como dice Pablo, ¿no? Dice, ahí está contradiciendo lo que... Bueno, entonces ahí yo estudiaba cuáles son las continuidades con Neruda y las rupturas. Y la ruptura era semántica porque los textos que producían eran no te calles, quédate acá que esto es horrible, etcétera.
se apropiaban de la actitud apostrófica, yo, tú, se apropiaban de escribir en la página dejando el espacio en blanco, usaban retórica, usaban figuras de dicción y repetición, pero la ruptura era semántica, no te calles. Este es de una poeta catalana. A grandes rasgos lo que se destaca del poema es el descarte de la materialidad, ¿no es cierto? Un poema no es algo